hermosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a un estudio de la serie Revelaciones, Viviendo el Futuro. Ya vamos en el estudio número 6. Este estudio se llama El diablo ya fue destruido. La base bíblica de este estudio está en Apocalipsis 15. Dice así: vi en el cielo otra señal grande y asombrosa. 7 ángeles, con las 7 últimas calamidades, con las cuales llegaba a su fin la ira de Dios. Cuando tú piensas en la ira de Dios, es como una contradicción, porque cada vez que piensas en Dios, piensas en su amor. Pensamos en su amor eterno, en cómo nos ha amado desde el principio, en cómo ha sido paciente con todos para que los seres humanos crean en Él, se arrepientan y vivan. Pero esa frase nueva que nos trae la Biblia, con las cuales llegaba a su fin la ira de Dios, quiere decir que también hay que pensar en la ira de Dios. Y la ira de Dios viene precisamente de tener que tomar la decisión última, la decisión final, de exhibir el trabajo sistemático del diablo y después de exhibirlo, destruirlo. Una pregunta que los cristianos tenían y que aquellos que tenían fe en Jesús tenían es: ¿cuándo irá a parar todo esto? ¿Cuándo se irá a detener todo esto? Ahí está el emperador, está posicionado políticamente. ¿Qué somos nosotros frente al emperador? Todas las injusticias que devienen del gobierno monárquico, su crueldad. ¿Cuándo irá a parar la crueldad del emperador? ¿Cuándo se irá a detener todo esto? Es la pregunta de los que creen en Dios y están sufriendo a causa de los sistemas como están establecidos. Dice la Biblia que el diablo fue arrojado a la tierra y que es el príncipe de este mundo. Así lo denota, así lo llama. Y como príncipe de este mundo, ha organizado el mundo. El mundo está organizado de manera sistemática. Te has de preguntar tú, que es una pregunta que yo me hago: ¿por qué el mal tiene tan formas materiales tan específicas? Por ejemplo, yo sé que el mal es espiritual. El mal, el diablo, es espiritual. Pero cuando piensas en el mal, el diablo, los demonios, dices tú, ellos han tenido una inteligencia bien planeada de materializarse. El mal se materializa en dolores, en pecado, en perversiones. Hay un montón de programas de televisión en las que se cultiva la astrología, la violencia, el sexo desordenado, y nadie hace nada, nadie dice nada. De tiempo acá, mirar televisión ahora es llenar la cabeza de los niños con programas violentos y también llenos de perversión. Quedarse a ver televisión después de ciertas horas en la noche es enfrentarse a programas cargados de perversión que no lo soportan el corazón y el ojo del que teme a Dios. Y dice uno, ¿cómo es posible que el mal se haya materializado y que lo estemos aceptando, que lo estemos viviendo como normal y que nadie haga nada? Los gobiernos parece que están felices de que el mal corra de esa forma, de manera materializada. El mal se ha materializado en los medios de comunicación, se ha materializado en los sistemas injustos, se ha materializado en las relaciones sociales. El mal lo vemos como drogadicción, como alcoholismo, lo vemos como inseguridad. El mal lo vemos como violencia, como injusticia. El mal lo vemos como astrología, como brujería. El mal lo vemos materializado con muchos rostros. Y la pregunta es, si el mal se ha materializado, ha tomado forma material con tantos rostros y de formas tan variables, ¿dónde está el bien?
¿Cuándo va a tomar forma material el bien? Cuando el Espíritu Santo, los que creen, van a dejar de vivir esa fe perdida en las iglesias y van a salir de modo que la obra de Dios también se materialice. Es una pregunta que yo lanzo para desafiar a los que creen en el Señor. ¿Crees en el Señor? En vez de estar angustiado más por esta pregunta que se hacían los hermanos, ¿cuándo se irá a terminar el mal? Mejor angústiate de la carga que ahora tenemos nosotros, de enfrentar el mal de manera concreta con los ministerios. Pero vuelvo al tema. El diablo ya fue destruido. Es algo que el escritor Juan quiere que los hermanos sepan y que los que creen en Jesús sepan para llenarlos de esperanza. El diablo tiene todo organizado, materializado de manera sistemática. Es el príncipe de este mundo. En Apocalipsis se le llama a ese sistema del diablo la gran ramera. No se refiere a una corriente religiosa, tampoco se refiere a una iglesia en sí, tampoco se refiere a una iglesia bien vislumbrada por el movimiento pentecostal en cierto tiempo. Se refiere más bien a un sistema bien orquestado e inspirado en el diablo, donde se promueve el pecado, la perversión, la injusticia, y los gobiernos están en contubernio con ella. Es una organización muy bien sistematizada, con rostro religioso, con rostro político, con rostro económico, todo bien orquestado, de modo de que todos estén en contubernio y complacidos de que el mal siga corriendo. Cuando tú ves el mal sistematizado de esta forma, así como está, esta frase de Apocalipsis es maravillosa. Dice: y Dios se acordó de la gran ciudad de Babilonia para hacerla beber el vino de su ira terrible. Es decir, por fin, frente a esa sistematización del mal, frente a esa organización y esa forma que el mal tiene de ser orquestado sistemáticamente, por fin, Dios le pone un ultimátum a los sistemas. Dios dice: ya no, ya basta. Hasta aquí. Se acabó ese contubernio, ese tapar la mirada de lo que es injusto, de lo que es malo. Yo ya tomé una decisión. ¿Te acuerdas que vimos los 7 sellos en un estudio pasado? Pues el último sello habla de la intervención de Dios en la historia, la intervención directa de Dios, de manera también sistemática. Dios ha establecido un plan para aniquilar el mal. Va a exhibir los sistemas, va a exhibir a la gran ramera, como se le llama en Apocalipsis. Sistemas muy bien establecidos, donde todos están de acuerdo. Dios va a venir y los va a dejar al descubierto y los va a de una vez y para siempre. Es hora de pensar en la ira de Dios entonces, porque es el plan de Dios para destruir el mal. Él va a mostrar su ira. El día de la ira de Dios ha llegado. Y ese día de la ira de Dios también tiene formas muy específicas. En Apocalipsis 16 te voy a mostrar cómo se desencadenan estas copas de la ira de Dios. Dice Apocalipsis 16. Oí una voz, una fuerte voz que salía del templo, que le decía a los 7 ángeles: vayan y vacíen las 7 copas que representan el coraje de Dios, el enojo de Dios. El primer ángel vació su copa sobre la tierra, y todos los que tenían la marca del monstruo y adoraban su estatua, les salió una llaga terrible y dolorosa. ¿Quién es esa bestia? ¿Quién es ese monstruo? No está hablando de un Godzilla que va a salir del agua y que con patas y demás va a causar terror en las calles, como lo dicen las películas. No. Esa bestia es un sistema, es ese sistema que el Señor está exhibiendo como malo, orquestado.